el sonido a la senadora Regueada. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero es expresar el profundo dolor y expresar la solidaridad con los docentes y con toda la comunidad educativa de la provincia de Neuquén y con su sindicato ATEN. Ayer 2 obreros que estaban trabajando en una escuela fallecieron porque explotó por pérdida de gas. La maestra Mónica Jara, de 34 años, su primer suplencia, se recibió con una investigación sobre salud laboral, infraestructura escolar. Hoy está hospitalizada muy grave porque tiene un 80% de quemaduras en su cuerpo. Entonces creo que tenemos que hablar con mucha seriedad cuando estamos tocando este tema. Porque acá también en nuestra provincia de Buenos Aires tuvimos una docente y un auxiliar que murieron por la voladura de una escuela. Entonces pido por favor que actuemos con seriedad y con sinceridad, porque hay distintas maneras de encarar el derecho social a la educación. No es un servicio, es un derecho social. Y en esto se trabajó muchísimo cuando se elaboraron las leyes de educación nacional y de educación provincial. Pero además tenemos que hablar de lo que se invierte y de lo que no se invirtió, porque si no es falso lo que estamos diciendo. En el 2020, con pandemia, se multiplicó por 50 veces la inversión para 937 obras, pero son más, después voy a dar los números más en detalle. En cambio, en el 2019 había reducido el presupuesto educativo. Se triplica la participación en inversión del capital, un 33% para educación, mientras que en la época de Vidal fue de un 6 o un 10% menos. Estamos hablando de una provincia que recibió una economía diezmada y, sin embargo, se aumenta la inversión en educación. Porque además tenemos que plantear que si se quiere declarar emergencia, les informo que ya hay una emergencia en educación declarada desde la Dirección General de Escuelas, pero a la cual ya están todos los distritos, todos los municipios adheridos a ese programa especial de emergencia educativa. Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires están recibiendo recursos para poder encarar las obras en educación y voy a detallar algunos números. Con este programa se están trabajando en cubiertas, instalaciones, estructuras, refacciones en general, 865 obras el año pasado. Este año, en ampliaciones, cubiertas, estructuras, instalaciones eléctricas, refacciones en general, 855 obras más. En terminaciones edilicias que habían sido abandonadas, 46 servicios educativos. Para el gas, que es la reinstalación de gas, la calefacción, pero además las refacciones donde se tienen que realizar, sobre todo en esta época invernal, hay 952 obras ya iniciadas. En instalaciones sanitarias, núcleos húmedos, 586. Total de obras a la fecha finalizadas en ejecución o en licitación son 3.304, una inversión de más de 8.700 millones. Por otros programas que vienen de Nación, tenemos
En ejecución 33, pero obras ya planificadas 51. Por el programa 46, que también viene de Nación, que hace a la posibilidad de ampliaciones y refacciones y creaciones de escuelas, se está trabajando en 13 proyectos. Más de 3.387 millones. Reparaciones menores en gas, más de 135 millones. Para la compra de calefactores, más de 80 millones. Para las reparaciones menores en sanitarios, 240 millones. Recarga y compra de matafuegos, 63.400.000. Adquisición de mobiliario escolar, 401.460.000. Reparación de mobiliario escolar, 25 millones. Todo esto es lo que está llegando ahora a los consejos escolares, a lo que está llegando desde principio de año. Hoy los consejos escolares lo que plantean es que no tienen ejercicio en poder ejecutar tantos recursos. Esto es lo que hoy están planteando muchos de los consejos escolares, porque nunca recibieron tantos recursos como los que están recibiendo en estos momentos, y sin distinción de cuál es el color político del municipio al que le están llegando estos recursos. Se está trabajando en infraestructura escolar, muchísimo. Se están otorgando los montos necesarios para la limpieza de tanques, cosa que muchas veces las escuelas lo hacían con los recursos que acercaba a la comunidad. Sin embargo, ahora está pautado 2 limpiezas de tanque por año. Hay consejeros escolares que dicen que nunca vieron tanta inversión en educación. El mobiliario hoy se fabrica en cada uno de los municipios que quieren realizarlo, lo cual también está generando puestos de trabajo en muchísimos municipios donde los consejos escolares han tomado esta definición, dando trabajo a cooperativas o a distintos emprendimientos. Mobiliarios excelentes, que antes se compraban a diversas empresas, pero que era centralizado, por lo tanto, además, había que ver cómo se generaba la logística para poder trasladar el mobiliario. Hoy se resuelve en cada uno de los municipios. Y podemos seguir hablando de lo que se está invirtiendo en educación, porque no es solamente en el tema de infraestructura escolar. Se está trabajando para tener, ahora lo encuentro, para tener clases a contraturnos de intensificación de la enseñanza, que esto es lo preocupante. Es verdad que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, pero tenemos que analizar, y después lo vamos a ver, por qué estamos trabajando en algunas escuelas, hoy lamentablemente más en el interior de la provincia que en el conurbano, porque hoy el AMBA logró reducir un poco el tema de los contagios. Si bien tenemos una alarma en estos momentos que también vamos a tener que seguir viendo, pero en el interior de las provincias, y se analiza semana a semana dónde se puede tener presencialidad y dónde se tiene que trabajar con virtualidad. Y remarco que se tiene que trabajar con virtualidad y el trabajo es de las y los docentes y de las familias y de las y los alumnos. Por eso entiendo que el receso invernal es necesario para poder tener un descanso, porque se trabaja con muchísimo estrés, porque es verdad lo que estaba señalando la senadora Humada, pero le recuerdo también a la senadora que tuvimos un programa que se llamaba Conectar Igualdad. Hoy se llama Juana Manso. Por suerte se reedita para poder dotar a nuestros alumnos y alumnas de la tecnología necesaria para poder encarar la enseñanza a través de la virtualidad. Y yo digo que esto además no es solamente para época de pandemia, porque Conectar Igualdad se había pensado para la enseñanza presencial, porque es lo que nos posibilita tener acceso a la investigación, porque es lo que nos habilita también tener acceso a la expresión y a la comunicación. Por lo tanto, trabajar sobre la virtualidad
tiene que continuar a pesar de que logremos superar esta pandemia. Tenemos que seguir dándole a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, esas herramientas tecnológicas que en algunos barrios no existen, sino es con la posibilidad que otorga el Estado. Pero durante 4 años esto no se hizo. Es más, se están reparando computadoras que no fueron entregadas. Nos pasó lo mismo que con algunas vacunas que vencieron y que ya no se pueden aplicar. Y no estamos hablando de si me vence o no me vence los 3 meses, que se supone podría ser que obligatoriamente tengo que recibir la segunda dosis para el COVID. Estamos hablando de vacunas que vencieron y que por eso tuvimos nuevamente el sarampión en la provincia. De eso estamos hablando. Entonces, seamos sinceros cuando encaramos estas cuestiones. 1.450 millones para clases a contraturno, para intensificar la enseñanza. 212.000 horas de enseñanza presenciales al sistema educativo se cargaron con esta gobernación. 859 millones para el acompañamiento y vinculación de 230.000 estudiantes a través de lo que se llamó el ATR, porque en el verano, a pesar de que tuvimos receso, con tareas recreativas se profundizaron algunos conocimientos que no se habían logrado en la época del ciclo escolar. Estos programas ATR se pudieron hacer con mucha participación incluso de clubes, con mucha participación de los municipios para poder lograr esos espacios donde se podía tener presencialidad cuidada, porque de esto se trata. La presencialidad la podemos lograr cuando estamos cuidando nuestra salud, la de nuestros alumnos y alumnas también. Hoy se estaba hablando de la necesidad de acelerar el proceso de vacunación también para las infancias y las adolescencias. Pero nos parece que los tenemos que juntar a los 30, 40 alumnos y alumnas en un aula en condiciones que no son las debidas. Acá no estamos todos y todas, porque sabemos que tenemos que guardar distancia, porque tenemos que tener lo que hoy empezamos a conocer, que es la posibilidad de la ventilación para que el aforo sea el adecuado. Para eso mismo se está enviando a las escuelas 33.000 medidores móviles de dióxido de carbono para medir si ese aforo es el que corresponde. 117.000 millones destinados al plan de vigilancia epidemiológica activa para docentes y auxiliares asintomáticos a partir de testeos muestrales realizados en su lugar de trabajo. 1.222 millones de insumos de limpieza, desinfección, elementos de protección escolar, de protección personal, 9.652 millones comprometidos en infraestructura, que es lo que hace un ratito estuve mencionando. Pero además sabemos que vamos a tener secuelas emocionales, todos, todas. Los ancianos, por ser ancianos, los adolescentes y jóvenes, porque también se han visto restringidos no solamente en la presencialidad o no, sino que no podían ir a visitar a la novia o al novio, a encontrarse con sus pares, porque en el momento en que tienen que romper con sus padres, a través del acompañamiento de sus padres, tuvieron que estar en la casa. Y estas cosas las sufrimos todos y todos. Fue para los padres de los adolescentes y los jóvenes, y para los adolescentes y los jóvenes una cuestión que podríamos decir no era natural, pero que era necesaria, que era y es todavía en muchos lugares necesaria. Tenemos que hablar de esto porque también los adultos estamos sufriendo y vamos a tener secuelas emocionales, porque muchas familias han perdido un ser querido, porque teníamos muchísimo miedo de lo que le podía pasar a los más ancianos. Hoy ya están vacunados y vacunadas. Tenemos que seguir profundizando la vacunación, pero sabemos que todavía tenemos mayores amenazas, que esto no se sabe cuándo termina. Por eso es que se hicieron esfuerzos enormes para lograr la presencialidad. Recién se nombraban algunas
instituciones que hablan acerca de lo que significa para nuestros alumnos y alumnas la no presencialidad. Y es real, y lo sabemos. Ahora, cuando tengamos presencialidad también nos vamos a dar cuenta de que muchos alumnos y alumnas no van a lograr ir a la escuela porque también vamos a tener un costo económico, social, que todavía no podemos lograr medirlo, pero que sabemos que ya está impactando en muchos barrios. Y hay familias que hoy no podrían mandar a sus pibes a la escuela, pero para eso se triplicó la inversión en el SAE, para que pueda llegar el alimento a todas las familias. Y sabemos que ese alimento que llega para todos nuestros alumnos y alumnas también es alimento que están recibiendo el resto de la familia. Con el programa alimentar se está contemplando esas necesidades, porque cuando hablamos de educación tenemos que hablar del todo. Pero cuando pensamos que se va a necesitar acompañar, ya hablamos de que hay más horas, de que hubo un programa ATR, que se está profundizando todos estos programas para atender a aquellos alumnas y estudiantes que no han podido tener la continuidad como la hubiésemos deseado. Pero en una época yo marché hacia la Dirección General de Escuelas porque los equipos de orientación escolar se desmembraban. El que teníamos en una escuela se dejaba al orientador fonético y se derivaba al social a otra escuela y el pedagógico a otra. Así se abarcaban 3 escuelas, se abarcaban mal 3 escuelas o no se abarcaba ninguna de las 3. Lo que hoy se está trabajando en la Dirección General de Escuelas es tratar de lograr que todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires tengan el equipo de orientación escolar. Y con una mirada principalmente para lograr que esos aprendizajes a los que no se pudo llegar en este tiempo se puedan considerar en nuevos aprendizajes que tienen que realizar nuestros alumnos y alumnas. Eso es lo que hoy se está trabajando en la Dirección General de Escuelas. Pero cuando pensamos en estas cuestiones tenemos que además mirar hacia otros lugares, porque no se está diciendo lo que es real. Según la UNESCO, en el año pasado, en septiembre del 2020, hubo 101 países de los 210 que dispusieron, somos más países, que dispusieron restricciones a la presencialidad en todos los niveles escolares y a nivel nacional. O sea, sin fraccionar el territorio, todos los niveles escolares a nivel nacional. Y eso pasó tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y no hubo distinción de las distintas miradas políticas, más de derecho, más de izquierda, más de centro. Se trabajó a conciencia a través de las indicaciones que daban los sanitaristas, porque hoy tenemos esa realidad. El sistema pedagógico tiene que estar trabajando de la mano del sistema sanitario. Y lo que se planteaba, porque hay estudios realizados, es que se tiene que contemplar la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes para ver si es posible reiterar la presencialidad o no. Pero estamos hablando de que estamos nombrando a México, Venezuela, Jamaica, Perú, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile. Todos estos países y más, Brasil también, tuvo restricciones de la presencialidad, pero que se definieron en sistemas, en niveles subnacionales, porque sabemos que Bolsonaro dice que esto es una gripecita, como escuché también hace poco a un expresidente de nuestro país. Pero también Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Francia, son países que trabajaron a través de la virtualidad. Hace poco vimos cómo en Israel, en las aulas, rompían los barbijos y hoy están volviendo a trabajar con virtualidad. Bueno, de esto se trata. No es una cuestión de más o menor compromiso con la educación,
sí habla de más o menor compromiso con la educación, lo que invertimos para lograr una educación de calidad. Y se invierte cuando tenemos a los docentes bien pagos también, y en esto tenemos que también dar una mirada, porque las paritarias están en debate en estos momentos. Tenemos que trabajar nuevos programas pedagógicos para atender las diferencias que vamos a tener, que son consecuencia de esta situación, pero también consecuencia de algunos programas que se cortaron y que hoy los estaríamos necesitando. Y estoy hablando del sistema educativo como del sistema sanitario, porque en La Matanza tengo la felicidad de ver 2 hospitales reabiertos que podrían haber estado funcionando desde hace 5 años y también la posibilidad de abrir un lugar universitario en el tercer cordón de La Matanza, en el tercer cordón del conurbano, porque tenemos que seguir apostando no solamente a la presencialidad en el sistema obligatorio, sino que tenemos que seguir apostando a que haya posibilidades para que todos y todas puedan lograr los estudios universitarios. No es solamente presencialidad sí, presencialidad no. No es solamente vacaciones de invierno o trabajar en esos días de receso. Recién conversábamos con el senador Plaini que el frío está obligando a algunas escuelas a no poder tener presencialidad porque ante la necesidad de la ventilación, la calefacción no alcanza. Bueno, de esto estamos hablando, de las dificultades a pesar de la necesidad de la presencialidad, a pesar de la disposición a tener presencialidad. Ahora, no pasa por ese tema solamente, pasa porque tengan los libros nuestros alumnos y nuestras alumnas. Se entregaron 14 millones de cartillas el año pasado. Este año, cuando se había avanzado con la presencialidad y se tuvo que retomar la virtualidad, se le envió a las escuelas el dinero para que puedan sostener las fotocopias o las distintas sugerencias que tenían los docentes y la comunidad para poder volver a la virtualidad, pero con mayores elementos y poder lograr todos los conocimientos que podamos alcanzar en estos momentos que son tan difíciles. Pero hablemos de todo lo que nos está pasando, porque a mí me preocupa muchísimo la educación de nuestros alumnos y alumnas. Ahora sabemos que el derecho humano a la educación, el derecho social a la educación va de la mano del derecho al trabajo, va de la mano del derecho a la vivienda, va de la mano de la estabilidad económica y va de la mano al derecho a la salud. No podemos mirar fraccionadamente los derechos humanos cuando hablamos de ellos. Y va de la mano del derecho a la identidad también. Celebro muchísimo que hayamos definido esa propuesta legislativa. Pero entonces sinceremos lo que nosotros estamos planteando en estos momentos, porque necesitamos cuidarnos para que tengamos menos consecuencias, porque más de 90.000 fallecidos generan un impacto social muy fuerte. Y de eso también tenemos que cuidarnos. Y para eso es la presencialidad en el momento que la presencialidad no provoque mayores contagios y mayores fallecimientos. Nada más, Presidenta. Tendría más para hablar, pero el tiempo...